Un Ciencia Podcast. Los pacientes que necesitan cannabis para usos curativos tienen ahora la tranquilidad de una ley que los ampara. Desde el punto de vista legal, porque ya no podrán ser perseguidos penalmente, y también desde el punto de vista de la calidad del producto que consumen, que podrá estar regulado, y sus costos. Vamos a conocer más acerca de esta ley y su implementación. Y para esto estamos con el médico Federico Raca, docente de la Cátedra de Farmacología Aplicada de la Universidad Nacional de Córdoba. Y queremos preguntarte, Federico, primero, ¿por qué te interesaste en investigar sobre cannabis medicinal? En realidad el interés por investigar el tema de cannabis medicinal viene por dos lados distintos. El primero por una cuestión de tarea docente. Yo fui ayudante alumno de la Cátedra de Farmacología Aplicada de la Facultad de Ciencias Médicas y bueno, digamos, es un tema que circula y que se pregunta, entonces desde ahí también había un interés. Pero también por la parte, digamos, por otra arista universitaria que es la parte de la militancia universitaria. Yo fui militante estudiantil en la facultad y es un tema que está muy vinculado a una reivindicación social muy concreta, y como parte de las reivindicaciones que una buena parte del movimiento estudiantil lleva adelante está también el tema del acompañamiento a los pacientes y a las personas usuarias de cannabis, que bueno, digamos, al menos en la época en la que yo estudiaba era todavía una reivindicación por conseguir más que un derecho consagrado o, digamos, o en vías de consagración. Como especialista en la temática, ¿cómo percibiste los cambios de posición de la sociedad y el gobierno en torno a su legalización? Yo particularmente tengo un punto de vista muy, muy positivo con relación al cambio de posicionamiento que se ha dado en múltiples sectores de la sociedad y en muchos países alrededor del mundo, no solamente en el nuestro, con respecto a la legalización del cannabis en general y del cannabis medicinal en particular, sobre todo porque si uno mira un poquito para atrás la historia, se da cuenta que nunca existieron esos argumentos científicos o esos argumentos sanitarios que justificaran el prohibicionismo, que justificaran vedarla como una herramienta medicinal, sino que fue más un signo de la época, ¿no? Digo, muy vinculado a esta doctrina de la lucha contra el narcotráfico y esta política de control sobre las minorías que tuvieron los gobiernos estadounidenses durante la década del 60 y del 70, que luego se contagiaron al resto del mundo como pasó con nuestro país. Entonces tampoco me parece casualidad que sea justamente en esta época tan signada por las políticas de ampliación de derecho donde podamos estar dando estas discusiones y donde este tipo de reivindicaciones se concretan en la realidad, ¿no? En 2020 se promulgó la ley cannabis medicinal que rige en la actualidad. ¿Cuáles fueron los principales puntos superadores en relación a la anterior ley? Son varias y bastante profundas las diferencias entre las reglamentaciones, a decir verdad. La primera reglamentación fue una reglamentación vinculada casi exclusivamente a la investigación. Lo único que hizo fue facilitar la entrada de algunos pacientes a algunos estudios clínicos, pero la verdad que no sirvió como mucho más que eso. No resolvió un problema a nadie, ¿no? Lo cual es bastante injusto, porque esto es una ley traída por las organizaciones, con mucha discusión en la comunidad, que terminó poniendo el foco en los profesionales, ¿no? Cuando terminó poniendo el foco en nosotros, cuando se supone que el foco siempre debieron haber sido los pacientes y los familiares de los pacientes, ¿no? Y esa es una de las grandes diferencias. Esta nueva reglamentación pone el foco en los pacientes, pone el foco en las personas que necesitan del cannabis, que utilizan el cannabis de manera medicinal para tratar alguna dolencia, y nos pone a los profesionales como partícipes del proceso, pero ya no gira todo en torno a qué podemos y qué no podemos hacer nosotros, ¿no? Entonces, eso me parece que es un cambio de foco muy importante. Después, bueno, más que nada la inclusión del autocultivo, de la posibilidad del autocultivo, es un cambio significativo. La participación activa y explícita de las universidades y la promoción de la investigación y la extensión también como actividades es una arista muy interesante. Creo que también la conformación de un consejo, también la especificación de la conformación de un consejo consultivo honorario bastante más amplio, bastante más participativo, me parece que es un muy buen avance en torno a la discusión de cuál es el camino y cuál es el destino de este proceso. Pero la verdad que son muchas las diferencias, y mientras más se estudia, más profundas son.
¿Por qué es importante que se reconozca no solo la producción pública y el desarrollo industrial del cannabis, sino también el autocultivo? Mira, yo creo que su importancia está vinculada principalmente en esto que decía antes de volver a poner el foco en el sujeto central de la norma, en el sujeto central de la reivindicación, que son los y las pacientes y los familiares de los pacientes, ¿no? En ese sentido, el autocultivo viene a resolver varios de los problemas que ya existen de una manera casi inmediata. Primero, le da un amparo legal a quienes ya lo están haciendo, bajo la preocupación, bajo la triple vulnerabilidad de ser pacientes, de requerir una medicina que no se consigue en el mercado de manera natural, de manera normal, y tercero, de ponerse en el lugar de la ilegalidad para poder garantizarse su tratamiento. Esa triple vulnerabilidad es a la que está o estaba sujeto quien quería recurrir al cannabis de manera medicinal. La legalización del autocultivo viene a poner en orden eso y además viene a darnos una garantía y una certeza de acceso a normas de calidad, de acceso a guías de buena práctica, de acceso al conocimiento para el buen desarrollo de lo local, que también tiene un sentido de apropiación de la salud, ¿no? De hacerse cargo de la propia salud desde un paradigma que no implica solamente a las intervenciones de salud como intervenciones farmacológicas, sino también al propio proceso de involucrarse con la salud, a la propia autodeterminación de la salud como proceso saludable. Dentro de ese marco, el autocultivo no solo viene a ampararlo, sino a darles una solución inmediata a estos pacientes que ya están autosustentándose y que encontraron una solución eficaz por fuera de los espacios donde por lo general se buscan las soluciones. Contanos como médico, ¿qué implica poder tratar a pacientes con cannabis de forma legal y qué enfermedades se tratan mejor con esta medicina que con otras que siempre han sido legales? ¿Se sabe cuántas personas se beneficiarán con esta ley que hoy usan cannabis medicinal? Para nosotros los médicos me parece que en primer lugar es una gran tranquilidad de saber que el consejo que le damos a nuestro paciente no lo va a estar poniendo en punto de mira de la lucha contra el narcotráfico, que si le aconsejamos a un paciente o si un paciente nos pide consejo por usar cannabis, no tenemos que ponernos en riesgo nosotros para ponerlo en contacto con alguien que conocemos que provee, y tampoco tenemos que ponerlo a él en riesgo ni poner al cultivador en riesgo, sino que podemos hacerlo de una manera segura, donde los médicos sabemos qué es lo que están usando nuestros pacientes, nuestros pacientes cuentan con el seguimiento de los médicos y los propios cultivadores dialogan y están en contacto con los pacientes y tienen ese feedback, esa forma de ir llevando el tratamiento y poner en diálogo a todos los actores para hacer esto de un circuito virtuoso en lugar de una medicina que hay que hacerla medio entre susurros. La verdad que es una gran tranquilidad, yo digo como médico, y también para los propios pacientes, ¿no? Me parece que los pacientes que van inscribiéndose también tienen esa tranquilidad. No sé si te puedo decir un número de personas. Yo cuando hablaba con algunos legisladores hacía una cuenta de qué tan prevalentes son algunas patologías que pueden obtener un beneficio de ser tratadas con cannabis. Digamos que hay suficiente información y suficiente evidencia como para justificar esos tratamientos, y estábamos alrededor de 30.000 personas, ¿no? Pero a su vez es un cálculo hecho más en base a incidencias y estadísticas existentes que un relevamiento específico sobre la temática. Pero la verdad que la cantidad de personas que se inscriben diariamente en ReproCan nos hace ver también que hay una demanda específica y que hay un uso muy difundido del cannabis, y poder abordarlo con tranquilidad y con seguridad, la verdad que me parece que es una doble ganancia. ¿Por qué es importante formar desde la academia y desde la universidad en el uso de esta terapia? Si tenemos en cuenta que el problema con el cannabis siempre ha sido la falta de información o la falta de información confiable, entonces me parece que no hay conclusión más natural que pensar que acá tiene que intervenir la universidad, ¿no? Sobre todo por su rol para con el conocimiento. Desde el lado de la investigación
buscando conocimiento, unificando conocimiento, creando nuevo conocimiento, publicándolo para su difusión. El rol de la academia, más particularmente en la difusión y como puente de aprendizaje de ese conocimiento que después va a ser aplicado, y la propia extensión universitaria también como una forma de poner ese diálogo de conocimientos, de poner ese conocimiento que se fue generando en las organizaciones con respecto al autocultivo, con respecto a la autoproducción, con respecto a la generación de redes, y también al conocimiento históricamente generado en la universidad, un poco más academicista, más estandarizado quizás, un poquito más duro en sentidos de metodología, y ponerlos en conjunto, ponerlos a dialogar para generar una propuesta superadora, para generar algo que no solo sea conocimiento transmisible a nivel profesional, sino que tenga un claro impacto comunitario. En esa mirada nomás, ya desde vincular a todos los actores, la universidad tiene un rol indiscutible, y en la de validar los conocimientos, ya sea de investigación básica, de investigación clínica, o de los propios diálogos, de las propias redes que genera en estos diálogos de saberes a los que me refiero. Desde ahí, desde la validación de ese conocimiento, también la universidad tiene un rol fundamental. Entonces, empezar, al menos lo que nos pareció a nosotros fue que empezar por ese escalón era un espacio muy firme, era una base de sustentación muy firme para empezar a dar esta discusión por la que había una gran demanda, por la que los estudiantes preguntaban mucho, que los propios compañeros médicos preguntaban mucho, y tomar la decisión de, bueno, compaginar todo este conocimiento, ponerlo en lenguaje de experiencia y hacer una propuesta académica, ¿no? ¿Y cuál ha sido la recepción de este tema en los alumnos y en las instituciones? La verdad que la recepción fue muy, muy buena, fue mucho mejor de la que esperábamos, de hecho. Con la primera edición del módulo optativo tuvimos una convocatoria enorme, llenamos el módulo el primer día, teníamos lista de espera por si gente se bajaba, ampliamos el cupo y se volvió a llenar inmediatamente. E incluso teníamos un cupo de personas paralelas que no cumplían con los requisitos para poder hacer el módulo optativo, de incluso algunos profesionales que iban al módulo para aprender, digamos, para poder participar de las discusiones también y de los talleres, y que se quedaron hasta el final e incluso rindieron el examen sabiendo que no se les podía dar un reconocimiento oficial, pero teniendo también la sensación de haber cumplido con todo el cursado. Así que nos fuimos muy contentos con el resultado convocatorio y con el resultado también en participación y en calidad del módulo, y también fue muy bien recibido por varias instituciones que también nos han invitado a algunos proyectos que ya estaban desarrollándose para poder participar y para poder darle, ¿no?, también esta vista académica que identifica por ahí al rol de la universidad. La última pregunta, ¿la reglamentación de esta ley es el final del camino o es el inicio de otras luchas? Me parece que la reglamentación es el final de un camino, pero el principio de varios otros más, ¿no? Todavía quedan muchas cosas por definir, hay muchos niveles de la discusión que todavía no están siendo abordados, y me parece que también hay que buscar la voluntad política para llevarlo adelante de la manera más participativa y más democrática posible, digo, ¿no? En este sentido, faltan definir cómo van a ser los mecanismos de fiscalización, falta definir cómo se va a acceder al testeo de los aceites, quiénes van a poder brindar ese servicio, cómo se va a proceder con la importación de los materiales, que hasta este momento son materiales controlados, cómo se va a hacer una adecuación normativa de la parte más regulatoria, ¿no? El cannabis sigue formando parte de listas negativas de ingredientes que pueden formar parte de medicamentos herbarios, entonces hay todavía una discusión. También hay que discutir la parte industrial, hay que discutir la accesibilidad en las farmacias, hay que discutir cómo se lleva adelante el financiamiento por parte de las obras sociales y de las empresas de medicina prepaga, que está contemplado en la ley, que cuando los pacientes deben acceder por otra vía que no sea el autocultivo, esto debe estar cubierto por las obras sociales. Eso todo se está discutiendo en este momento junto con la parte industrial, ¿no? Ha habido un anuncio hace muy poquito tiempo de que se presenta este proyecto que también marca un camino y marca una intención, ¿no? No es solamente la intención de cubrir la demanda de los pacientes, sino de avanzar en el desarrollo de una industria
del cannabis, de una industria nacional que pueda desarrollarse en todos estos niveles que por ahí hemos ido charlando. Es sí el final de una discusión, pero me parece que es el inicio de muchas otras discusiones mucho más intensas e incluso más interesantes, que hacen por ahí más al hueso de la cuestión. Un Ciencia Podcast suma las voces de los científicos e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba al debate público de los temas que atraviesan nuestra vida. Un Ciencia Podcast. Universidad Pública, conocimiento público.